Hechos capítulo 6, vamos a leer del 1 al 7. Dice su santa palabra de la siguiente manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos. Señor, para nosotros es un inmenso privilegio estar acá y ser expuestos a tu palabra. Para nosotros es glorioso ver la obra expiatoria de Cristo y cómo obró en nosotros. Pero también, Señor, para nosotros es maravilloso ver cómo tú ahora nos has dado dones y servicios dentro de tu iglesia, Señor, para llevar a cabo tu voluntad. Gracias, Señor, por hacernos partícipe de este hermoso trabajo. Mi buen Dios, quiero rogarte pues que en virtud de lo que tú has hecho con tu iglesia y lo que sigues haciendo, nos asistas en este momento donde estaremos escudriñando tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo guíe y confronte nuestros corazones, que por favor crezca en nosotros un espíritu crítico, saludable, a la luz de esta palabra, para el buen funcionamiento de tu iglesia local, Señor. Glorifícate y decide por nosotros, guía nuestras emociones, nuestros afectos. Danos también, por favor, Señor, reverencia, atención. Te ruego que el sueño no nos venza, Señor. Te ruego que el cansancio no nos venza. Te ruego, Señor, que las diferentes interrupciones que pueden haber no nos venzan, sino que podamos disfrutar de tu palabra, a pesar de nuestras limitaciones. En Cristo Jesús, te ruego, Señor, escóndeme en tu cruz y glorifícate. Amén. Bueno, mis amados hermanos, debo comenzar este sermón o esta enseñanza agradeciendo al Señor. Yo creo que todos nosotros debemos agradecer al Señor por esto. Debemos agradecer a Dios por su asistencia, por su cobijo, por su consuelo y por el inmenso privilegio de hacer de este grupo de personas una iglesia local. Una iglesia local fielmente constituida. Alabamos al Señor porque a nosotros nos ha dado la dicha de ser una embajada del reino de los cielos en la tierra. Como aprendimos del pastor Mark Dever en nuestros tiempos de grupo familiar, Dios nos permitió ser la manifestación congregacional de su gloria. Qué hermoso privilegio. Alabamos al Señor por eso.
El 8 de febrero del 2015, en su misericordia nos dio una membresía formal. Como también aprendimos, la iglesia es su membresía y la membresía es la iglesia. Y la membresía está formada por creyentes fielmente confirmados en la fe, representantes de Cristo acá en la tierra, sus embajadores. Pero Dios, quien sostiene todo por su providencia hasta alcanzar sus propósitos soberanos y eternos, como aprendimos esta mañana, nos siguió confirmando a Él la gloria. Nos siguió confirmando en esta hermosa, muy delicada y elevada tarea de ser iglesia, dándonos el 3 de julio del 2016 por su gracia, pastor. De manera que alabamos a Dios por su amor y confirmación como iglesia. Bendito sea Él por su misericordia. Ha sido de mucho aprendizaje para nosotros. Ha sido agotador, pero reconfortante. Nuestros pecados han sido expuestos, perdonados, y el Señor también nos ha consolado profundamente como iglesia. Dios ha santificado su iglesia. Hemos sido testigos y objetos de su poder y amor santificador. ¿Que nos hemos equivocado? Por supuesto que sí. Y yo creo que seguiremos errando. Pero espero y oro y trabajo para que nuestros errores no sean continuos, no se hagan un hábito. Dios nos ha llevado a la madurez. Estamos creciendo. Quizás 7 años tenemos como iglesia reuniéndonos, donde a pesar de nosotros, el Señor se ha glorificado en presidir y establecer esta parte visible de su cuerpo invisible, a la Iglesia Evangélica Reformada Nueva Vida. Y Dios guió y usó para establecimiento de ese nombre, Nueva Vida, a hombres fieles. Nombre acertado, creo yo, porque Dios nos ha dado novedad de vida en este peregrinaje como iglesia. Bendito sea nuestro Señor por su favor con nosotros. Pero como todos, o la gran mayoría, sabemos, ha sido un proceso donde, guiados por la palabra de Dios, por su palabra y por sus siervos, es que nosotros hemos podido llegar hasta donde estamos. Dios usa sus medios. Y nosotros debemos seguir ese proceso de madurez y establecimiento firme, santo y de orden hasta que Cristo vuelva por nosotros. Por eso es que es necesario, mis hermanos, que, como ordenó Pablo a Tito, corrijamos continuamente lo deficiente. También le dijo a Timoteo que estableciera oficiales y pusiera las cosas en orden. Nosotros debemos admitir y ser humildes en esto, que nos falta seguir avanzando. Debemos admitir que aún hay cosas deficientes que corregir en medio nuestro. Hay cosas que ordenar. De hecho, la Confesión de Fe Bautista de Londres, en el capítulo 26, párrafo 28, se trata de la iglesia, dice lo siguiente. Escúchese bien. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder y el deber que Él les confía, o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos, dice la Confesión de Fe. Fíjense cómo comienza. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo. También tiene sus oficiales que la guían, que son los obispos o diáconos, obispos y diáconos dentro de la iglesia local. En este caso nosotros estamos hablando específicamente del ministerio diaconal y es lo que vamos a hablar. Una bella pero ardua labor dentro del cuerpo de Cristo, que sin duda alguna, sin ella,
la deficiencia y limitaciones de la congregación son evidentes. Sin ella, sin ese ministerio diaconal, el alcance de la iglesia se ve restringido y la iglesia deja de ser eficaz en cumplir sus propósitos. Sin ella, sin ese oficio, sin este ministerio, la iglesia de alguna manera se ve coartada en lograr ser un reflejo más definido de Cristo el Señor, de bondad, misericordia, consuelo y orden. A propósito, estamos aquí para hablar nuevamente del ministerio diaconal. Aunque no es una información del todo nueva, pues en algún momento hablamos de esto. Es necesario traerlo a colación nuevamente para que nosotros, entendiendo bien estas cosas, seamos refrescados y nuestro juicio sea bien informado, para que nosotros podamos tener un discernimiento claro de la manera que Cristo debe ser honrado a través de su iglesia local con sus diferentes ministerios. Es mi deseo que nosotros seamos bien informados para que nuestras decisiones como iglesia en este proceso glorifiquen a Dios. Y para esto, mis amados hermanos, quisiera considerar con ustedes varias cosas. En primer lugar, quisiese considerar el origen teológico e histórico del diaconado. Y al ver este origen, vamos a ser nutridos desde un punto de vista teocéntrico y no antropocéntrico este ministerio. Veamos entonces en primer lugar el origen teológico de este ministerio. El origen teológico de este ministerio. ¿Cómo surgió este oficio diaconal en su iglesia local? Bueno, vamos a ver nuestro punto de vista teológico. Si nosotros vamos a contemplar el ministerio de los diáconos, mis hermanos, apropiadamente, no debemos limitarnos al evento histórico que dio origen a este ministerio. Debemos ir más lejos para tratar de desentrañar algunos aspectos teológicos que están detrás de esta labor. La existencia de este ministerio en la iglesia nos revela algo acerca del carácter de nuestro Dios. La existencia de este ministerio en la iglesia nos revela algo acerca del carácter de nuestro Dios, pero también de la condición menesterosa y necesitada del hombre. Y también nos revela algo de la provisión abundante de Cristo para las necesidades de su pueblo. Y si vamos a apreciar este ministerio diaconal en toda su extensión, debemos contemplarlo a la luz de estas tres realidades de las Escrituras. Veamos primeramente la relación que guarda la existencia de este ministerio en la iglesia con el carácter de Dios, carácter bondadoso de nuestro Dios. Al considerar el origen del diaconado, mis hermanos, no debemos buscarlo primeramente en las necesidades de la iglesia. No debemos buscar el origen del diaconado primeramente en las necesidades de la iglesia, en las necesidades del pueblo, sino más bien en el carácter compasivo y misericordioso de Dios. Dice el Salmo 34, 8 y 10. Salmo 34, 8 al 10. Dice de la siguiente manera: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios se deleita en hacer bien a su creación, pero de manera especial Dios se deleita en hacer bien a su pueblo. Dios no se preocupa únicamente de las necesidades del alma, sino también de las necesidades del cuerpo. La bondad de Dios cubre la totalidad de nuestras necesidades como seres humanos, ¿sí se dan cuenta? Salmo 34, 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos
y no serán condenados cuantos en Él confían. Salmo 68, 5 y 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Versículo 10 del mismo capítulo: los que son de tu grey han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Hermanos, quiero que noten que el diácono es aquel que en el nombre de Cristo, con propósitos y metas bíblicas, hace bien al necesitado y al afligido. El diácono es mucho más que una agencia de beneficencia humanitaria. El diácono, como bien ha señalado el pastor Eugenio Piñero en una ocasión, es lo siguiente: es una expresión tangible del amor y la bondad de Dios, que nos asegura que Él nos ama y que Él está comprometido en proveer para todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más cito a este pastor: la existencia de este oficio en la iglesia es ante todo una manifestación tangible. Fíjense lo que dice: la existencia de este oficio en la iglesia ante todo es una manifestación tangible del carácter amoroso y benigno de Dios en acción. Hermanos, la existencia misma de este oficio debe ser un recordatorio constante que nuestro Dios, es el Dios de los necesitados y de los afligidos. Cuando nosotros vemos al diácono sirviendo como diácono, debemos ver más allá del hombre mismo que está realizando esta labor. Más allá. Y aún el diácono que ejerza debe ver su función y debe verse a sí mismo bajo esa misma perspectiva. No se trata de algo que él está haciendo por su propia voluntad, porque sea muy bueno o porque sean los hombres más buenos de la iglesia. Es la bondad de Dios la que Él está manifestando a través de su servicio. De hecho, cuando una iglesia se involucra en ayudar al necesitado, no debe alabarse a sí misma. ¡Ay, cuánto ayudamos nosotros a los pobres! ¡Cuánta comida damos! Exhibiendo como si eso fuese un trofeo. Esa iglesia que ayuda al necesitado debe más bien alabar la misericordia y el amor de Dios. Porque todo lo hacemos por Él y para Él, dice también Romanos 11:36. Todo lo que el mundo hace es para la gloria del hombre. Pero todo lo que el cristiano ha de hacer, mis amados hermanos, es para la gloria de Dios. Y escuchen, es por falta de una visión teocéntrica que muchas personas ven el diaconado como un oficio que se ocupa de cosas terrenales. El que está pendiente de las cosas terrenales y los pastores de las cosas celestiales. Eso es un error, Eso es un grande error. No, mis amados hermanos. Cuando vemos estas obras de misericordia desde un punto de vista teológico, entendemos que se trata de algo completamente espiritual. Aun cuando los diáconos se vean envueltos en asuntos prácticos y temporales, es algo completamente espiritual. Entonces podemos ver que este oficio encuentra su origen en el carácter de Dios, bondadoso y misericordioso. Pero no solamente allí, también encuentra su origen en la condición menesterosa y necesitada del hombre, y de manera particular en la condición necesitada y menesterosa del pueblo de Dios. La palabra de Dios usa en ocasiones la palabra como pobre, no para señalar únicamente a los que carecen de bienes materiales. ¿Para qué también usa Dios la palabra pobre? Sino también
para reconocer la miseria espiritual delante de Dios? David dice en el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová, ¿y qué hizo? Y lo libró de todas sus angustias. Por causa del pecado que hay en el mundo y en nuestro propio corazón, somos una raza de personas completamente necesitadas. Todos somos necesitados. Tenemos necesidades del alma, así como también tenemos necesidades físicas y temporales. Pero Dios es el Dios del necesitado y Él ha instituido el ministerio diaconal como un medio de socorrer a su pueblo en su condición menesterosa. ¿Por qué entonces existe el ministerio diaconal? Porque somos una raza de personas necesitadas y nuestro Dios no pasa por alto esta realidad, ni quiere que su iglesia la pase por alto tampoco. Hermanos, escúchese bien. Una iglesia que no se ocupa debidamente de los pobres está representando a nuestro Dios en una forma inadecuada. Repito, una iglesia que no se ocupa debidamente de los pobres está representando a nuestro Dios en una forma inadecuada. Pero hay más, hay algo más. Este ministerio no solo encuentra su origen en el carácter de Dios y en la condición menesterosa de su pueblo, sino también en el ejemplo y abundante provisión de Cristo. En el ejemplo y abundante provisión de Cristo. De Cristo dice Pedro en Hechos 10:38, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El Señor Jesús se ocupó de ministrar a la totalidad del hombre. Y esto es importante que nosotros lo consideremos. Él predicó el evangelio para la salvación del alma, pero no puso a un lado la realidad de aquellas necesidades físicas que oprimían a las personas a las que ministró. En todo momento supo mantener un balance en su vida y ministerio. Debemos hacerlo nosotros también, como individuos, como creyentes, pero también como iglesia. Cristo se encargó de consolar al afligido, de sanar a los enfermos, de ocuparse de los pobres. De hecho, cuando Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos a preguntar si él era aquel que había de venir o si tenían que esperar a otro más, el Señor envió a Juan la siguiente respuesta: id y hacer saber a Juan las cosas que hoy veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mateo 11:4-5. Hermanos, esa era una característica esencial del ministerio de nuestro Señor Jesús. Era una característica esencial. Y noten algo importante aquí. El texto dice que el Mesías habría de ser enviado, no a establecer simplemente una agencia de beneficencia, sino más bien a dar buenas nuevas a los pobres. Mis amados hermanos, si bien el Señor se ocupó de las necesidades temporales de aquellas personas a quienes ministró, nunca perdió la perspectiva correcta en cuanto a la necesidad más profunda del ser humano: su pecado. Por encima de todas las cosas, estos hombres y mujeres poseían un alma eterna que salvar, y no se salvarían si no se les predicaba el evangelio. Esto lo vemos aún claramente en Mateo 9:35-36, que dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué hacía Cristo? Enseñar en las sinagogas, predicar el evangelio y sanar toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Cristo pudo haberle predicado sin sanar las enfermedades, sí. Personas se pudieron haber salvado sin que Cristo les sanara las enfermedades, también.
Pero fíjense lo que hace Cristo. Sanó toda enfermedad y dolencia en el pueblo también. Una cosa era necesaria hacer, pero sin dejar de hacer la otra. Bueno, algunos ministerios cristianos han perdido la visión de ese sentido. Han hecho de la iglesia una agencia de beneficencia, donde solamente se da comida o hacen cualquier otro servicio comunitario, pero el evangelio no está en medio de ellos. Hermanos, la iglesia no es simplemente una agencia de beneficencia humanitaria. La iglesia está llamada por encima de todas las cosas a llevar el mensaje de salvación en Cristo a todo el mundo, pobres y ricos. Entonces, así como hacemos lo posible por alcanzar a través de la predicación del evangelio y de la misericordia a aquellos que están en la calle, también deberíamos planificarnos como iglesia, ver cómo hacemos para alcanzar a aquellos que tienen mucho y que su alma se va a ir al infierno. Hermanos, porque tanto pobres y ricos necesitan de ese evangelio para la salvación de sus almas. Cuando Cristo contempló la multitud aquel día, no vio únicamente un grupo de personas enfermas y empobrecidas. Él estaba contemplando un grupo de ovejas desamparadas y desatendidas, dispersas, necesitadas urgentemente de un pastor. Hermanos, el ministerio de la iglesia de Cristo debe ser un reflejo, y quiero que esto se lo graben. El ministerio de la iglesia de Cristo debe ser un reflejo y una imitación del ministerio de Cristo. El ministerio del Cristo tenía que ver no solamente con el bien del alma, aunque fundamentalmente, sino con su bien físico. El ministro debe estar encargado de persuadir de esto a su iglesia. Además, debemos ver que Cristo ministró a la totalidad del hombre. A la totalidad del hombre. Pero hay algo más. Nosotros no solamente debemos buscar el origen de este ministerio en el ejemplo de Cristo, sino también en su provisión. En la provisión importantísima de Cristo. En Efesios 5:29 dice el apóstol Pablo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a quién? A su iglesia. Cristo se ha comprometido, mis amados hermanos, a suplir para todas las necesidades de la iglesia. A eso se ha comprometido Cristo. Yo soy un esposo irresponsable. Ustedes quizás son un esposo irresponsable. Pero ¿sabe qué? Cristo no es un esposo irresponsable. Él no lo es. Y precisamente por esa razón, en un momento histórico guió a sus apóstoles a establecer el ministerio diaconal como parte de su provisión a su esposa. Cristo quería que las necesidades de los pobres fuesen atendidas. Por eso proveyó este ministerio. Alguien dijo al respecto: al considerar el oficio del diaconado, la iglesia no necesita ir al pasado para ver qué concilio eclesiástico formuló una doctrina del diaconado que le pidiera o que le diera principio u origen. Tampoco debe mirar a la tradición, sino a la actividad del Cristo exaltado, no solo dando sabiduría a los apóstoles, sino también equipando a hombres con los dones necesarios para ejercer esta labor y este oficio. Y aquí entonces, mis amados hermanos, el origen teológico del diaconado tiene que ver con el carácter de Cristo, con nuestra condición menesterosa, con la inmensa provisión de Cristo, con su iglesia, con su ejemplo. Con eso tiene que ver. Ahora hemos subido al cielo tratando de ver qué estaba detrás de este ministerio. Vamos a ver ahora el origen histórico de este oficio. Y quiero volver a leer Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Y qué pasó después de esto? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Nosotros no podemos decir que en este momento se estableció en una manera o en una forma acabada el oficio diaconal, tal como luego fue desarrollado en las iglesias neotestamentarias. Pero podemos decir con confianza que Hechos 6 marca el inicio histórico de este oficio, que luego fue desarrollándose con las subsecuentes directrices apostólicas, teniendo su expresión más completa en 1 de Timoteo 3, 8 al 13, donde nos da requisitos del diaconado. Y yo debo leer los versículos del 8 al 10 de 1 de Timoteo, para estar un poco más en contexto. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el discipulado si son irreprensibles. Comienza también cuando habla de los obispos, dice: es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea que se espera irreprensibilidad de ambos oficios. Entonces pregunto, ¿cuál fue el evento histórico que Dios usó para dar inicio a este ministerio dentro de la iglesia en Jerusalén? Bueno, Lucas nos dice que el número de los discípulos continuó multiplicándose y que en esa misma medida surgieron situaciones complejas que no habían sido contempladas adecuadamente. Ya no se trataba solamente de un pequeño grupo de personas. No se trataba de eso. No se trataba de aquel pequeño grupo de personas que los apóstoles podían atender sin ningún problema. Es muy probable, mis amados hermanos, que esta iglesia sobrepasara el número de 5 a 6 mil miembros. De 5 a 6 mil miembros. Y aunque eso era una bendición de Dios, era necesario que se buscase otras alternativas para suplir las diversas necesidades que comenzaron a surgir en medio de ellos. Si se fijan, a la luz de esta gran cantidad de personas, si los apóstoles continuaban manejando la iglesia como lo hacían al principio, cuando eran un grupo pequeño, corrían el riesgo de descuidar la administración de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, si yo he fallado y he sido negligente en cuidar en la complejidad de la iglesia, con apenas 60 miembros aproximadamente, imagínate la complejidad a la que se enfrentaron los apóstoles, con 5 o 6 mil personas aproximadamente. Entonces, al verse comprometidos los apóstoles, ¿qué hicieron? Bueno, guiados por el Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, llamaron a la multitud de los discípulos y buscaron una solución al problema que les permitiera continuar dedicados al ministerio esencial al cual habían sido llamados, pero sin descuidar al mismo tiempo a los pobres y a los necesitados, como hemos aprendido. No se debía descuidar a los pobres, no se debía descuidar a los necesitados, pero tampoco los apóstoles podían dejar a un lado su ministerio esencial para ocuparse de cosas que otros podían hacer. Y vemos el ministerio diaconal. Y noten, hermanos, es importante, énfasis en esto.
Vean cómo Cristo bendijo a esta iglesia que no estuvo dispuesta a alejarse ni a dejarse manejar por las necesidades de la gente, sino que en todo momento se guió por principios. Versículo 7, vean cómo Cristo lo bendijo. Y crecía la palabra del Señor una vez que las cosas fueron puestas en orden. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Aún algunos sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué bendición! Los diáconos no surgieron únicamente como una ayuda para las viudas. Escuche, los diáconos no surgieron únicamente como una ayuda para las viudas o para los pobres en general. De hecho, ni siquiera podemos decir que esa fue la razón principal por la que este ministerio fue establecido. La motivación principal de la creación de este ministerio, mis amados hermanos, fue la de mantener a los apóstoles ocupados en lo que ellos debían estar ocupados: la oración y el ministerio de la palabra. Por eso, hermanos, podemos decir que el diaconado es un ministerio que ha sido constituido para el avance del Evangelio, para el avance del reino de Cristo. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando? No se trata simplemente de un ministerio que cubre las necesidades de los hermanos, a los pobres y a los afligidos, sino que promueve en gran manera la centralidad del Evangelio y su extensión al liberar a los pastores para que no descuiden la palabra y la oración. Y al mostrar la bondad y misericordia de Dios a favor de los hombres también a través del ministerio diaconal. Entonces debemos decir que en la misma medida en que estos hombres se ocupan de estas cosas, Cristo bendice a la iglesia. La predicación de la palabra de Dios no debía ser descuidada por cuanto se trata de un asunto vital para la preservación, crecimiento y el fortalecimiento de la iglesia local. Hermanos, y escuche bien, a manera de orden también, por eso debemos decir que los diáconos no son una isla de poder en la congregación. La función de los diáconos es sumamente importante, como hemos visto hasta ahora. Sin embargo, está subordinada a la autoridad de los pastores. En otras palabras, el ministerio diaconal ha de obrar conforme a la guía, autoridad y sabiduría pastoral. Dirigidos por los hombres que Dios le dio la responsabilidad de escudriñar bien las Escrituras para presidir conforme a la voluntad de Dios a la grey. No deben actuar independientemente de la autoridad pastoral. Eso no se debe hacer, no es lícito. Porque en este sentido, actuar independientemente de la autoridad pastoral es actuar en contra del orden que el Señor ha establecido en su iglesia. Es actuar en contra de la sabiduría de Dios que quiso que las cosas fueran así. Entonces, aquellos que anhelan el ministerio diaconal, o aquellos que se ven cerca, presten atención a estas cosas. Otra buena pregunta que podemos hacernos a la luz de este ministerio es que si esta medida fue temporal o fue algo que sirvió únicamente para la iglesia en Jerusalén. ¿Qué dice la Biblia? ¿Se trataba de un ministerio que debía permanecer en la iglesia a lo largo de los tiempos o no? Bueno, yo creo que el testimonio bíblico es contundente en esto y es conclusivo. Se trata entonces de que este oficio debía permanecer en la iglesia hasta que Cristo viniese en su segunda venida. De hecho, si leemos Filipenses 1:1, años después de lo que pasó en Jerusalén con el establecimiento de aquellos diáconos de aquella iglesia, Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hermanos, una iglesia establecida según el patrón del Nuevo Testamento ha de ser gobernada por pastores bíblicamente constituidos y cuidada al mismo tiempo por los diáconos. Es necesario que exista un ministerio diaconal
en las iglesias locales, pues así lo estableció Dios en su sabiduría y forma parte del orden. Forma parte de poner las cosas bien, de corregir lo deficiente, de honrar más a Dios y de representar y reflejar a Cristo de una manera más nítida, más perfecta. Recuerden que esto tiene un origen teológico. Una iglesia establecida según el patrón del Nuevo Testamento ha de ser gobernada por pastores y también debe ser servida y cuidada por los diáconos. En resumen, podemos decir entonces que el diácono no es un ministerio aislado de beneficencia, no es algo humanitario ni antropocéntrico. También debemos decir que el diaconado es una expresión del carácter bondadoso y cuidador de Dios. El diaconado es una respuesta a la pobreza y necesidad del hombre también. El diaconado es una expresión del ejemplo de provisión de Cristo. Cristo es el que cuida a su iglesia a través de este ministerio. También aprendimos o hemos visto que el diaconado también fue diseñado principalmente por causa de que la predicación y la oración en la iglesia no se descuidaran. El diácono está llamado a hacer todo aquello que se necesita hacer para responder adecuadamente a las necesidades temporales y prácticas de la iglesia. Y porque tenga que hacer todo lo necesario para responder a esas necesidades temporales y prácticas de la iglesia, no significa que no sea una labor espiritual. El diácono también hemos visto que asume la obra de servicio a la iglesia no por usurpación, sino por delegación de autoridad. Ellos no son una isla de poder en la congregación, no deben actuar independientemente de la autoridad pastoral. Están apuntando, están agregando, debemos tomar decisiones con respecto a esto. También vimos que el diácono tiene como función distintiva hacer más fácil la obra del pastor en el púlpito. El diácono está llamado a hacer todo aquello que sea necesario para que el pastor pueda dedicarse sin preocupaciones al ejercicio de su labor ministerial. Los diáconos son, en ese sentido, y como alguien ha dicho muy atinadamente, una extensión de la mente, del corazón y las manos de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Repito, los diáconos llegan a ser entonces una extensión de la mente, del corazón y las manos de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Entonces, en conclusión, mis hermanos, ¿cuáles aplicaciones prácticas podemos nosotros derivar de estas enseñanzas acerca del ministerio diaconal? En primer lugar, creo que la presencia de este oficio en la iglesia es una expresión tangible del interés de Dios por todo el hombre. Los cristianos hablamos mucho de la salvación del alma. Y eso no está mal, eso está bien. Pero eso estará bien siempre y cuando no perdamos la perspectiva que Dios está comprometido, de que Dios está comprometido en salvar a todo el hombre, su alma y su cuerpo. Dice 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No les pertenece a ustedes mismos su cuerpo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios ambos. Dios cuida ambas cosas y nosotros debemos hacer lo mismo. Recuerden lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula, dice Santiago. Misericordia y santidad. He ahí, según Santiago, las dos marcas preponderantes de todo verdadero hijo de Dios.
Hermanos, ¿sabe que el Evangelio contiene una de las promesas más hermosas que nosotros subestimamos y que no le sacamos el provecho que deberíamos sacarle? Nos alegramos por la salvación de nuestra alma, pero también debemos hacer un énfasis especial en el hecho de que Cristo nos dará cuerpos incorruptibles. No vino solamente a salvar el alma, Él vino a salvar la plenitud del hombre, inclusive la parte física, material. Nos dará cuerpos que no serán afectados más por el pecado. He allí una expresión teológica que nos conduce también a esta verdad. En el Evangelio, en sus beneficios, hermanos, nosotros sabemos que la salvación no es por obras, que somos salvos únicamente por medio de la fe. Pero esa fe por medio de la cual participamos de la salvación es una fe que da frutos. ¿Cuáles frutos? Misericordia y santidad. Efesios 2:8, ¿qué dice? Al 10, Efesios 2:8 al 10. Fíjense lo que habla de nuestra salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, perfecto, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Y estas obras, como aprendíamos la semana pasada, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Busquemos por favor Mateo 25. Mateo 25, 34 al 35. Es más, vamos a leer un poco más. Vamos a empezar a leer del versículo 31 en adelante. Mateo 25 al 31 en adelante. Preste atención, por favor, mis hermanos, y vean la verdad que está contenida en este pasaje. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, fíjense cómo los identifica: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo no sé si ustedes han visto la profundidad
de este pasaje. Estamos hablando del juicio eterno. Estamos hablando de cómo Dios va a identificar a su pueblo. Y una manera de identificarlos es a través de ver si ese pueblo o esas personas fueron misericordiosas o no. Si cuidaron de los que estaban en necesidad. Si cuidaron de aquellos que estaban enfermos. Si cuidaron de aquellos que estaban en las cárceles. No habla de otras cosas, habla de una conducta menesterosa y santa que refleja lo que Cristo vino a hacer. ¿Sí se dan cuenta? Nos damos cuenta de lo importante entonces que llega a ser este ministerio dentro de la iglesia. Los que no hicieron así, los que vivieron su vida conforme a sus propios intereses, cuidando de ellos mismos, visitándose a sí mismos, saciando su sed, saciando su hambre, sin pensar en nadie más, Dios le dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, estos son los frutos que se esperan, no de los diáconos únicamente, sino de todos aquellos que portan consigo el nombre de cristianos. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Entonces el ministerio diaconal de ninguna manera es un llamado a la flojera, no es un llamado a la apatía o a la pasividad de la iglesia, de los otros que no son diáconos. No es un llamado a eso. No, que yo no me voy a involucrar en el ministerio de misericordia y servicio porque no soy diácono. No. Al contrario, mis amados hermanos, esto es un llamado a la diligencia. Toda la iglesia es un reflejo del carácter de Cristo en el servicio y cuidado de los necesitados. Pero oficialmente sí sabemos quién ha de presidir este ministerio junto con los pastores. Y esos son los diáconos. Ellos darán orden, ellos darán sistema, administración, sabiduría, carácter y eficiencia a este ministerio formal de la iglesia. Pero todos estamos involucrados. La existencia del ministerio diaconal no es un llamado a la pasividad, mi hermano, del resto de la iglesia. Hemos visto que Dios cuida del pobre y del necesitado. Y Él espera de su iglesia que haga exactamente lo mismo. No solo en su involucración en ayudar a los que necesitan ser ayudados, sino también en el trato que le damos a las personas que están en necesidad. Santiago 2, 1 al 5. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Sí se dan cuenta lo que dice Santiago? Hermanos, ¿cómo hacemos sentir a aquellos que evidentemente vienen a nosotros y evidentemente tienen necesidad y que nos visitan? ¿Cómo lo hacemos sentir? ¿Como que no son dignos de estar entre nosotros? Se trata también del trato que tú le des a las personas. Ser una imagen de Cristo, de servicio. Como podemos ver, mis hermanos, lo productivo espiritualmente hablando es que nos aboquemos a actividades como las que hacemos en las ballenas. Aunque el hecho de asistir o participar en esta actividad no cumple completamente con nuestra responsabilidad en comunicar a Cristo, sí es un buen comienzo y una expresión del carácter bondadoso de Cristo. Sí es un buen comienzo. Hagámoslo con la actividad que tenemos en las ballenas. Hagámoslo otro día en la semana entonces. Seamos servidores y prediquemos el evangelio y ayudemos a los necesitados. Póngase de acuerdo con 2 o 3 hermanos. Salga a la calle, llévese 3 arepas. Haga 2 almuerzos, el suyo y el de otra persona. Lléveselo a alguien y predique el evangelio. Cualquier otra actividad que usted crea conveniente. Pero sea un reflejo de su Señor.
sea un reflejo de su Señor. También podemos aprender que esta doctrina nos muestra la centralidad del ministerio de predicación en la palabra de Dios para la existencia y santidad de la iglesia. El ministerio diaconal surgió, entre otras cosas, como dije, para que los apóstoles pudiesen continuar ministrando la palabra de Dios al pueblo. Hermanos, si queremos que nuestra iglesia continúe siendo fortalecida, no es a través de actividades, no es a través de cortos tiempos de meditación de la Biblia. Al contrario, es en un profundo meditar, reflexionar y ser expuesto consecutivamente a la palabra de Dios. Así es que nosotros vamos a ser fortalecidos y vamos a crecer. Debemos enfocarnos en eso entonces. Esto es esencial para que una iglesia pueda ser preservada. De lo contrario, tendremos una especie de club social, donde las personas manifiestan tal vez una fuerte inclinación humanitaria, pero no tendremos una iglesia en todo el sentido del término. La predicación de la palabra de Dios es lo que va a mantener nutrida y fortalecida la iglesia local. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a guardar un balance correcto en esto, para que no descuidemos la palabra de Dios, pero tampoco descuidemos al pobre y al necesitado. Recordemos esto. Iglesia, recuerda esto, que si nosotros fallamos en mostrar el carácter de Dios, entonces estaríamos siendo un reflejo distorsionado de Cristo. Estaríamos comunicando lo que Él no es, y eso es un grave error. Somos representantes e imagen de Cristo. Y le ruego que no perdamos el foco en esto. El origen teológico de este ministerio, mis amados hermanos, se trata de Cristo, de su proceder, de su obra, de lo que Él hizo y hace a través de su iglesia. Que la exaltación de su nombre y la salvación de los perdidos sean nuestro motivo y también nuestra gloria. Vamos a orar. Señor bueno, queremos darte gracias por este tiempo, donde nos ha permitido reflexionar un poco más acerca de este ministerio que es sumamente importante dentro de tu iglesia local, Señor. Rogamos tu asistencia, te necesitamos, por favor, Señor, asístenos, Señor. Sé propicio a nosotros y permítenos corregir lo deficiente en medio nuestro. Perdónanos porque hemos fallado. Yo te confieso que he fallado y que hemos fallado, Señor, al no cuidar apropiadamente de aquellos que están en medio nuestro que tienen necesidad, Señor. Perdónanos por no reflejarte correctamente, Señor. Perdónanos, Señor, por no ser fieles a ti, ni ser un reflejo nítido de tu imagen. Pero gracias por consolarnos y darnos oportunidad, que nosotros podamos encontrar perdón a través de la fe y el arrepentimiento, Señor. Pero te ruego, Señor, no dejes que el hecho de que te hayamos pedido perdón quede solamente en palabras y que nuestro arrepentimiento sea solamente de palabras. Ayúdanos a actuar conforme a la fe y a tu palabra para no deshonrarte más dentro de nuestro entendimiento y posibilidades, Señor. Ayúdanos a honrarte. Y te ruego también para que levantes hombres piadosos que puedan cumplir esta labor. Te lo rogamos en Cristo Jesús.